¿Participa de la guerra como piloto de guerra o como fotógrafo, como Sí, avanzado? él en parte se siente responsable y que tiene que participar. Dice que ningún francés puede quedar al margen de... En la resistencia, entiendo, No, ¿no? porque O antes de la... él comienza, cuando comienza la invasión alemana a Polonia, ya empieza el Sí, periodo de guerra, y él se alista. Lo que dicen que él no quería ser piloto de bombarderos, porque deshumanizaban la guerra, quería ser piloto de caza, pero por la edad y su trayectoria no lo dejan. Recordemos que él muere a los 44 años. muy joven. La edad que yo tengo ahora. Yo Claro. tengo 44 años. Y ya era un escritor leído hasta por los propios alemanes. Mira, Él inclusive fue invitado por Goering antes de la Segunda Guerra Mundial en uno de estos viajes como corresponsales a Sí, sí. Alemania. ujú. Entonces él descubre y él ahí, esto que hablamos O sea, de... ya es conocido en el mundo. Sí, sí, totalmente. Y él dice, bueno, se estamos enfrentando 80 millones de industriales contra 40 millones de agrícolas. Claro, Eran los alemanes contra Francia. O sea, él veía que la situación era complicada. Cuando comienza la ofensiva de las Ardenas de Alemania, que invade Francia a través de Bélgica, hace como un rodeo, sí. él ahí se alista en un escuadrón de reconocimiento. Son aviones que sacan fotos. Y a través de las fotos del campo de combate, de los movimientos, la dispositivo del enemigo, ahí los estados mayores, los generales van viendo cómo planificar la guerra. Y bueno, y ahí también es un momento crítico porque el aeródromo se tiene que ir corriendo a medida que avanza Claro. el avance El alemán. frente, sí. Y él narra, que es lo que a mí me llamó mucho la atención, para mí uno de los mejores libros. Ahí escribe Piloto de Guerra. O Vuelo sobre Arras en inglés. Narra el drama social de la guerra. Cómo las poblaciones se van, se quedan, van muriendo en el camino, la madre que tiene el hijo en edad de amamantar y el niño no tiene para comer porque la madre ya no tiene leche. Ahí uno lo enfrenta en lo que es este fenómeno de la guerra, ¿no? Y en medio de él en la guerra. Y ahí él lo mandan a hacer un vuelo de reconocimiento sobre la ciudad de Arras, que queda al norte de Francia, y una misión suicida. De hecho, los pilotos ahí morían, las misiones de vuelo iban y volvían pocos. Un poco como le pasaba a nuestros pilotos en Malvinas, ¿no? Que era como que los que estaban ahí, empezaban 20 pilotos, a la semana quedaban 15. Sí, 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 sí. Y a él lo mandan a hacer este vuelo a ras de fotografía y él opta por algo novedoso que es hacerlo rasante. Porque generalmente los vuelos de reconocimiento eran a máxima altura, foto y volvían. Claro. Entonces, pero eso supongo ser un objetivo para la artillería, no sé. claro, la artillería antiaérea es fácil de detectarlo, calculan la altura y ahí empiezan el cañonazo. Claro. Ahora, cuando uno es rasante, ya es como un cambio, una paradoja. Y uno narra, uno descubre, dice, porque Saint-Exupéry era leído en la escuela de aviación. Mi padre llevaba libros de Saint-Exupéry, que él fue instructor de vuelo y de cadetes. Y uno dice, por ahí de estas lecturas nace también la idea de los pilotos nuestros que en Malvinas optaron por el vuelo rasante cuando hacían el combate para tener una tasa de derribo más baja y de supervivencia más alta. Claro. Entonces, ese libro la verdad que es, y en los últimos capítulos él habla mucho de los ideales, las palabras de la revolución, libertad, fraternidad e igualdad. Sí. Y habla de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y lo que uno por ahí puede descubrir como que las confronta. Confronta el ideal revolucionario a las virtudes teologales cristianas. Como la igualdad, si bien es un valor importante, Sí. pero la igualdad no significa que todos seamos iguales. Algunos tienen sus particularidades que hay que respetarlas. Entonces,
O sea, pero él lo hace explícitamente a esto. Sí, sí. Es impresionante. Al final de Piloto de Guerra. Al final de Piloto de Guerra, los capítulos empieza un análisis y yo esto lo he descubierto, lo he comentado, no lo he leído en otro lado, por ahí soy el único, o por ahí lo que estoy diciendo estoy errado, pero aquel que lea Piloto de Guerra y empieza a ver, y yo me he tomado en uno de los libros, Iluminar, cuántas veces dice fe, esperanza y caridad, y cuánto de los ideales de la revolución. Y por ejemplo habla de cómo la libertad, máxima expresión, dice, es como las piedras de una catedral que se demuele y quedan dispersas. Dice, y no llegan a ser más que piedras repartidas en el pasto. Como ese orden, esa estructura, ese respeto, esa libertad limitada, no sé cómo decirle, hace que de esas piedras construyan un edificio. Es para analizarlo también, estar con otro especialista, ¿no? Filósofos, sociólogos, Sí, y, sí, sí, sí. y verlo. Entonces, pero bueno, cuando ya se produce el fracaso de Francia en esta Segunda Guerra, él emigra a Estados Unidos. Y ahí empieza una etapa también interesante. Él vive en Nueva York y una partecita en un tiempo corto en Canadá. Y ahí, como es reconocido, ahí empieza la interna francesa entre De Gaulle y otros que veían que el mariscal Pétain, que tuvo que conformar el De Gaulle no lo quería, creo, ¿no? No, es como que no hay ningún momento dicho, pero es una historia para analizar también esa interna. Pero Saint-Exupéry desde Estados Unidos como que escribe y alienta a Estados Unidos a entrar en la guerra. Recordemos que todavía no había entrado en la... recién en el 42, después de Pearl Harbor. Sí, Pearl Harbor, sí. Y bueno, entre esos encuentros, entre esos clases de inglés que al final no aprende, porque él es muy francés y muy ama mucho su lengua y bueno... un poco como todos los franceses, claro, me parece, eso, ¿no? la verdad que hay que reconocerle que su identidad nacional la tiene muy alta y su cultura, ¿no? Y ahí en un momento una editorial le pide que escriba un cuento para la Navidad. Y ahí nace El Principito. Ahí en Estados Unidos lo escribe. En inglés. En inglés, claro. Calculo que él escribió en francés y la edición norteamericana obviamente fue en inglés. Y ahí él que siempre en las cartas a su madre... Pero es interesante el contexto, es un Claro, periodo de guerra, para la Navidad. Su madre viviendo en Francia, en la Sí, parte ocupada o en el régimen de Vichy. Sí, sí. Las cartas al rey. Hay otro libro que son cartas a un rehén, que son los franceses que ahí habla la interna, como otros franceses exiliados en Londres denostaban al mariscal Pétain, gran héroe de la Primera Guerra Mundial, que tuvo que tratar con los alemanes para conservar un estado. Sí, sí. Entonces él dice, bueno, no hay que denostarlo tanto porque ¿qué le vamos a hacer? Alguien se tiene que quedar en Francia y claro, lamentablemente tiene que tratar con estas personas para tratar de preservar algo de régimen de ocupación. Claro, entonces él que a su madre le escribía y parte de sus cartas de la juventud, parte de las cartas de la juventud, le narra como que a él le gustaría tener varios Antonitos, o Tonitos, como era su nombre, su abreviación. No tiene hijos, pero nace El Principito. Y bueno, éxito editorial, traducido a todas las lenguas. En Estados Unidos nace, y la traducción al español se hace en Argentina. Bonifacio del Carril es el que la traduce, y ahí inventa una palabra que no existía, Principito. No existe. En inglés claro, es porque The Little Prince, claro, en francés lo mismo. Le Petit Prince, Claro. El Piccolo Príncipe en italiano, o sea, no existe la palabra Principito, la inventamos nosotros. O sea, podría haber sido El Pequeño Príncipe. Claro, claro. Entonces como que ahí... ¿Y Superi está de acuerdo con esa traducción del...? Y lo que pasa es que la traducción en Argentina, no me acuerdo el año, pero ya él, recordemos que muere en 1944. Claro.
El libro nace en 1942 y después él vuelve, se reincorpora en un escuadrón gracias al apoyo norteamericano, porque Francia, el régimen de Gaulle, no lo aceptaba. Sí, sí. Él se reincorpora en Argelia, en el norte de África, porque hay que saber un poco de historia militar, como además del avance por Normandía, Estados Unidos, Sí. hubo un avance por el norte de África. Sí. Ahí aparece Montgomery, Patton, Rommel, Sí, 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 sí. el desembarco a Sicilia y el avance por el sur. Y ahí lo encontramos a él en Córcega, haciendo estas misiones de reconocimiento en un avión de origen norteamericano, un escuadrón francés, pero el avión, la máquina de fabricación del P-38 Lightning, y ahí hace su vuelo de reconocimiento. Y él muere en una misión sacando fotos al sur de Francia, preparando el desembarco, porque tenemos dos grandes desembarcos, el del 6 de junio en Normandía, 6 de junio del 44, y el 15 de agosto del 44 fue en Toulon, en el sur, el segundo, la Operación Dragón. Y ahí Creo que se encontraron los restos de su avión, o no sé, Y es una leyenda. sí, o sea, O una que un pulsera, pescador no sé. encuentre la pulsera de Saint-Exupéry es para analizarlo. Porque se da un hecho también particular de... Bueno, murió siendo aviador. Pero bueno, desapareció en el mar, Desapareció en el mar. como sus dos compañeros de vuelo. Claro. Jean Marmot desaparece en el Atlántico, en un vuelo de correo, en 1936. En 1940 es derribado sobre el Mediterráneo Henri Guillaumet, que ya era piloto de Air France, llevando al cónsul francés a Beirut. Lo derriba un caza italiano, tampoco se encuentran los restos. Y en el 44 es como que cada 4 años fue despidiéndose